A los 35 años, María la consideraban solo una conductora de carga ordinaria, hasta que se sentó en la cabina del F-16 y encendió el motor. En ese momento todos se quedaron helados. Pero lo que nadie sabía era que María González llevaba un secreto enterrado tan profundo que ni siquiera su propia familia conocía la verdad. Durante 12 años, había sido una de las mejores pilotos de F-16 de la Fuerza Aérea, con más de 200 misiones de combate en Afganistán e Irak. Había dejado todo atrás después de un incidente que cambió su vida para siempre. El camión de carga que conducía esa mañana de abril por las carreteras de Nevada no era solo su trabajo, era su refugio. Cada día, las rutas largas y solitarias le permitían esconderse del pasado que la perseguía. Nadie hacía preguntas a una mujer de 35 años que manejaba un camión de 18 ruedas. Nadie sospechaba que sus manos, curtidas por el volante y los cables de carga, una vez habían controlado una de las máquinas de guerra más letales del mundo. Esa mañana, María tenía una entrega especial en la base aérea Nellis, cerca de Las Vegas. Era una ruta que había evitado durante años, pero las circunstancias económicas la habían obligado a aceptar. Mientras su camión azul marino se acercaba a la entrada principal de la base, sintió cómo su estómago se contraía. Los recuerdos comenzaron a filtrarse como agua a través de una presa agrietada. El guardia de seguridad revisó sus documentos de entrega con la rutina aburrida de alguien que había visto miles de camiones pasar por esa puerta. «Entrega para el hangar 7», murmuró sin levantar la vista. «Siga la línea amarilla y manténgase en el carril derecho». María asintió en silencio y condujo hacia el interior de la base. El sonido familiar de los motores de aeronaves en la distancia la golpeó como una onda expansiva. Era un sonido que había intentado olvidar durante 5 años, pero que aún hacía que su corazón latiera más rápido. A través del parabrisas pudo ver la silueta inconfundible de varios F-16 estacionados en la línea de vuelo. Por un momento sus manos temblaron ligeramente en el volante. Respiró profundamente y se recordó a sí misma por qué había dejado todo eso atrás. No era María González, ex capitán de la Fuerza Aérea. Era María González, conductora de camión. Nada más. El hangar 7 era una estructura masiva de metal corrugado que se alzaba contra el cielo azul del desierto. María estacionó su camión en la zona de carga y comenzó el proceso familiar de verificar su inventario. Tenía que entregar piezas de repuesto para aeronaves, componentes electrónicos, instrumentos de navegación y algunas piezas de motor que reconoció inmediatamente, aunque fingió no hacerlo. Mientras descargaba las cajas con ayuda de una carretilla, no pudo evitar escuchar las conversaciones de los mecánicos y técnicos que trabajaban en el hangar. Sus voces sonaban frustradas, preocupadas. Se acercó lentamente, manteniendo la cabeza baja mientras organizaba sus entregas. «Es el tercer F-16 esta semana», decía un sargento técnico de unos 40 años, limpiándose las manos grasientas en un trapo. «El sistema de encendido falla justo antes del despegue. Los pilotos dicen que los instrumentos se vuelven locos y luego todo se apaga». Un mecánico más joven, probablemente de unos 25 años, sacudió la cabeza con frustración. «He revisado todo el cableado, reemplazado los componentes principales, incluso cambié la computadora de vuelo completa. Nada funciona. Es como si la aeronave tuviera mente propia». María sintió como sus instintos profesionales se activaban automáticamente. Conocía esos síntomas. Durante sus años de servicio activo, había visto problemas similares causados por interferencia electromagnética en los sistemas de aviónica. Pero se mordió la lengua y continuó con su trabajo. «El coronel Stevens está perdiendo la paciencia», continuó el sargento. «Tenemos una misión de entrenamiento importante programada para mañana con pilotos visitantes de 3 países aliados. Si no podemos hacer que estos F-16 funcionen, va a ser una pesadilla diplomática». La conversación fue interrumpida por el sonido de una alarma. Una voz resonó por el sistema de altavoces del hangar. «Atención personal de mantenimiento. El F-16 de cola 847 está experimentando problemas críticos en la línea de vuelo. Se requiere asistencia inmediata en la zona Delta». Los mecánicos dejaron caer sus herramientas y corrieron hacia la puerta del hangar. María lo siguió a distancia, empujando su carretilla como si simplemente estuviera completando su entrega. Pero sus ojos estaban fijos en la aeronave que se encontraba en problemas. En la línea de vuelo, un F-16C estaba estacionado con su cabina abierta. Un piloto joven claramente frustrado estaba parado junto a la aeronave hablando con gestos amplios a un grupo de técnicos. María pudo ver humo saliendo ligeramente del compartimento de aviónica. «Es el mismo problema», gritó el piloto por encima del ruido de fondo. Todo funcionaba perfectamente en la verificación previa, pero en el momento en que intenté encender los motores, los sistemas eléctricos enloquecieron. Las pantallas comenzaron a parpadear, el sistema de navegación se reinició 3 veces, y luego vi chispas saliendo del panel principal.
El jefe de mantenimiento, un hombre corpulento con galones de sargento mayor, se veía completamente derrotado. Señor, hemos revisado estos sistemas una docena de veces. Todo parece estar en orden según los manuales, pero en el momento en que se aplica energía bajo condiciones de vuelo, algo falla. María se quedó inmóvil, observando la situación desde la distancia. Su mente comenzó a procesar automáticamente los síntomas que estaba escuchando. Era un patrón que había visto antes, pero no en entrenamiento regular. Era algo que había encontrado durante misiones de combate en ambientes con alta interferencia electromagnética. Sin darse cuenta, comenzó a acercarse al grupo. Sus años de experiencia le decían exactamente cuál era el problema, pero sabía que no podía simplemente intervenir. Era una civil, una conductora de camión. Nadie la escucharía. Pero entonces vio algo que la hizo detenerse en seco. En el panel de instrumentos abierto del F-16, pudo ver exactamente el tipo de configuración que causaría el problema que estaban describiendo. Era una conexión específica en el sistema de distribución de energía que era vulnerable a un tipo particular de sobrecarga electromagnética. Durante sus años de servicio, había aprendido a identificar este problema porque había resultado en la pérdida de 2 aeronaves durante misiones de combate. La solución era técnica pero simple. Requerían reconfigurar la secuencia de inicio del sistema eléctrico y agregar un filtro específico en el circuito de distribución principal. El problema era que esta solución no estaba en ningún manual estándar. Era algo que había aprendido de la experiencia práctica en condiciones extremas. María se encontró caminando más cerca del grupo, su corazón latiendo más rápido con cada paso. Sabía que podía resolver este problema en menos de 1 hora, pero hacerlo significaría revelar conocimientos que una conductora de camión no debería tener. Disculpe, se escuchó decir a sí misma antes de poder detenerse. ¿Puedo hacer una pregunta? El grupo de mecánicos y el piloto se giraron hacia ella con expresiones de sorpresa. Una mujer en jeans y camiseta de trabajo, claramente no personal militar, acababa de interrumpir su sesión de resolución de problemas técnicos. El sargento mayor frunció el ceño. Señora, esta es un área restringida. No puede estar aquí sin escolta. Soy la conductora de entrega, explicó María, señalando hacia su camión. Solo tengo curiosidad por el problema que están teniendo. Trabajo con muchos sistemas eléctricos en mi camión, y los síntomas que describieron suenan familiares. El piloto, un teniente de unos 28 años, la miró con una mezcla de escepticismo y desesperación. ¿Usted cree que sabe algo sobre sistemas de aviónica de F-16? María sabía que este era el momento decisivo. Podía retroceder, disculparse y regresar a su camión, o podía dar el paso que cambiaría todo. Los síntomas que describieron sugieren un problema de sincronización en la secuencia de energía, dijo con voz calmada pero firme. Si el sistema está experimentando fluctuaciones electromagnéticas durante el inicio, podría ser que la secuencia de activación esté permitiendo que los circuitos secundarios se energicen antes de que los filtros principales estén completamente activos. El silencio que siguió fue total. Los mecánicos se miraron entre sí con expresiones que mezclaban sorpresa y confusión. El piloto entrecerró los ojos, estudiando a María con nueva atención. Eso es, bastante específico, dijo el sargento mayor lentamente. ¿Dónde aprendió sobre secuencias de energía en aviónica militar? María sintió como todos los ojos se fijaban en ella. Su mente corrió, buscando una explicación que no revelara su verdadera identidad. Pero antes de que pudiera responder, el piloto dio un paso adelante. Espere un momento, dijo, con voz ahora más seria. ¿Cómo sabe usted sobre filtros electromagnéticos en sistemas de F-16? Esa información no está en ningún manual público. El corazón de María se aceleró. Había dicho demasiado, revelado conocimientos que solo alguien con experiencia militar avanzada podría tener. Pero ahora que había comenzado, sabía que no podía retroceder sin ayudar. He trabajado con sistemas similares, respondió vagamente. ¿Puedo ver el panel de distribución principal? El sargento mayor vacilaba, claramente inseguro sobre permitir que una civil se acercara a una aeronave militar. Pero el piloto parecía dispuesto a probar cualquier cosa. ¿Qué tiene que perder?, le dijo al sargento. Llevamos 3 semanas con este problema, y ella acaba de describir los síntomas mejor que nuestros propios técnicos. Con reticencia el sargento mayor asintió. Puede mirar pero no toque nada sin supervisión. María se acercó al F-16 y subió la escalera hacia la cabina. El momento en que sus pies tocaron los escalones sintió como si estuviera regresando a casa después de un largo exilio. El familiar olor de combustible de aviación, aceite hidráulico y ozono de los sistemas eléctricos la envolvió como un abrazo nostálgico. Se inclinó sobre el panel de instrumentos, sus ojos escaneando rápidamente la configuración. Era exactamente lo que había sospechado. Una modificación reciente en el sistema de distribución de energía había creado una condición donde los circuitos secundarios podían experimentar sobrecarga antes de que los sistemas de protección estuvieran completamente activos. Aquí está el problema, anunció, señalando hacia un conjunto específico de conectores.
Este circuito modificado está creando un bucle de retroalimentación durante la secuencia de inicio. Necesitan reconfigurar la temporización del activador principal y agregar un supresor de transitorios en esta línea. Bajó de la aeronave y se dirigió hacia su camión. Los mecánicos la siguieron, completamente perplejos por su diagnóstico preciso y técnico. ¿Cómo diablos sabe todo eso?, murmuró uno de los técnicos más jóvenes. María regresó con una pequeña caja de herramientas que llevaba en su camión para reparaciones de emergencia. Si me permiten, puedo mostrarles exactamente cómo solucionarlo. El sargento mayor la miró con una mezcla de sospecha y fascinación. Señora, voy a necesitar que me explique cómo una conductora de camión sabe más sobre F-16 que técnicos entrenados por la Fuerza Aérea. María se detuvo, sabiendo que había llegado el momento de la verdad. Podía continuar mintiendo, inventar alguna historia sobre experiencia previa con sistemas similares. O podía ser honesta sobre quién realmente era. Porque no soy solo una conductora de camión, admitió finalmente. Mi nombre es María González, ex capitana de la Fuerza Aérea. Volé F-16 durante 12 años antes de dejar el servicio. La revelación cayó sobre el grupo como una bomba. El piloto joven dio un paso atrás, sus ojos escaneando a María con nueva comprensión. El sargento mayor se enderezó instintivamente, reconociendo la presencia de un oficial superior, aunque retirado. Capitana González, repitió el piloto lentamente. La capitana María González que voló en la Operación Libertad Duradera. María asintió, sintiendo como años de secreto se desvanecían. 3 tours en Afganistán, 2 en Irak, 2047 misiones de combate. El ambiente cambió instantáneamente. Los mecánicos que habían estado escépticos ahora la miraban con respeto y admiración. El sargento mayor se irguió en posición de atención. Señora, es un honor, dijo con voz formal. He oído hablar de usted, la piloto que completó una misión de rescate con un F-16 parcialmente deshabilitado. María sintió una punzada de dolor al recordar esa misión específica. Era la misma que había llevado a su retiro prematuro, la razón por la que había dejado de volar para siempre. Eso fue hace mucho tiempo, respondió simplemente. Ahora, ¿puedo ayudarles con este problema? Sé exactamente cómo solucionarlo. Durante la siguiente hora, María trabajó con los mecánicos para implementar la solución que había diagnosticado. Sus manos se movían con la confianza y precisión de alguien que había realizado estos procedimientos cientos de veces. Cada conexión, cada ajuste era ejecutado con la experiencia de años de mantenimiento de combate. Los mecánicos observaban en silencio, ocasionalmente haciendo preguntas técnicas que María respondía con detalle experto. Era claro que no solo sabía lo que estaba haciendo, sino que entendía estos sistemas a un nivel que solo viene de años de experiencia práctica bajo presión. Ahora, dijo María, limpiándose las manos en un trapo, intentemos el encendido. El piloto subió a la cabina y comenzó la secuencia de inicio. Esta vez los sistemas se activaron sin problemas. Las pantallas se encendieron de manera estable. Los sistemas de navegación se inicializaron correctamente. Y no hubo chispas ni fluctuaciones. Increíble, murmuró el piloto desde la cabina. Todo está funcionando perfectamente. El sargento mayor se acercó a María con una expresión de respeto y curiosidad. Capitana, perdón señora González, ¿puedo preguntarle por qué está conduciendo un camión en lugar de volando? La pregunta que María había temido durante 5 años. La razón por la que había dejado todo atrás, cambiado su identidad profesional, y se había escondido en las carreteras solitarias de América. A veces, respondió lentamente, hay razones por las que la gente necesita comenzar de nuevo. No elaboró más, y el sargento mayor, reconociendo el tono final en su voz, no presionó por más detalles. En ese momento, una voz autoritaria interrumpió el grupo. ¿Qué está pasando aquí? Todos se giraron para ver a un coronel acercándose con paso firme. Era un hombre de unos 50 años con el porte rígido de alguien acostumbrado al mando. Sus insignias lo identificaban como el coronel Stevens, el mismo oficial que los mecánicos habían mencionado anteriormente. El sargento mayor se puso en posición de firmes. Señor, esta señora acaba de resolver el problema que hemos tenido con los F-16. Es una expiloto de la Fuerza Aérea. El coronel estudió a María con ojos penetrantes. ¿Expiloto? ¿Qué escuadrón de caza, señor?, respondió María automáticamente, su entrenamiento militar haciendo que se enderezara instintivamente. F-16 Saude basada en Bagram y Balad. La expresión del coronel cambió inmediatamente. El 34, yo serví con ellos en 2015. ¿Usted estuvo en la misión de rescate en Helmand? María sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. Helmand. ¿La misión que había terminado su carrera, la pesadilla que la perseguía cada noche? Sí, señor, respondió con voz apenas audible. El coronel se acercó más, su voz ahora llena de respeto. Capitana González, ¿verdad? Salvó a 6 soldados ese día, volando con un motor dañado y sistemas de navegación fallidos. Fue una de las maniobras de vuelo más valientes que he visto en 25 años de servicio. Los mecánicos y el piloto escuchaban en silencio, comprendiendo que estaban en presencia de alguien con una historia extraordinaria. También perdí a mi compañero de vuelo ese día, añadió María con voz tensa. El teniente Rodríguez no regresó a casa. El silencio que siguió fue profundo y respetuoso. El coronel asintió lentamente, entendiendo ahora por qué María había dejado el servicio. El teniente Rodríguez murió como un héroe, dijo suavemente. Y usted salvó a 6 familias de perder a sus seres queridos. Eso es algo que nunca debe olvidar. María sintió lágrimas que había reprimido durante 5 años comenzar a formarse en sus ojos.
No he volado desde entonces, admitió. No podía, después de eso. El coronel la miró con comprensión. El trauma de combate afecta a todos de manera diferente. No hay vergüenza en necesitar tiempo para sanar. Luego, para sorpresa de todos, incluyendo a María, el coronel continuó. Pero tengo que preguntarle algo. Mañana tenemos esa misión de entrenamiento internacional que mencionaron mis mecánicos. Uno de nuestros pilotos más experimentados se enfermó esta mañana, y necesitamos desesperadamente a alguien que pueda volar como líder de formación. María lo miró con shock. Señor, yo no he volado en 5 años. Mi licencia de vuelo militar ha expirado. Su experiencia no ha expirado, replicó el coronel firmemente. Y francamente, después de ver cómo diagnosticó y solucionó este problema técnico, tengo más confianza en sus habilidades que en cualquier piloto de reemplazo que podamos conseguir con poca anticipación. La oferta colgaba en el aire como una oportunidad que María nunca había esperado enfrentar. Regresar al cielo, volver a volar, confrontar los demonios que la habían mantenido en tierra durante 5 años. No sé si puedo, murmuró, su voz llena de incertidumbre. El piloto joven se acercó. Señora, después de ver lo que hizo hoy, no tengo dudas de que puede hacer cualquier cosa. Sería un honor volar en formación con usted. María miró alrededor del grupo, el coronel esperanzado, los mecánicos admirativos, el piloto joven lleno de respeto. Por primera vez en 5 años, sintió algo que había creído perdido para siempre, el deseo de volar. Tendría que pasar por verificaciones de vuelo, dijo lentamente. Exámenes médicos, revisión de procedimientos, todo eso se puede arreglar hoy, respondió el coronel inmediatamente. Tengo la autoridad para autorizar un vuelo de verificación de emergencia. María cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión. Podía regresar a su camión, completar su entrega, y continuar con la vida simple y sin complicaciones que había construido. O podía dar el paso que la llevaría de vuelta al cielo, confrontando sus miedos, y honrando la memoria de su compañero caído. Está bien, dijo finalmente abriendo los ojos. Lo haré. El coronel sonrió ampliamente. Excelente. Sargento mayor, prepare un F-16 para vuelo de verificación inmediatamente. Durante las siguientes 3 horas, María pasó por una serie de exámenes y verificaciones que no había enfrentado en años. Examen médico de vuelo, revisión de procedimientos de emergencia, familiarización con actualizaciones de aviónica. Cada paso la acercaba más al momento que había evitado durante 5 años. Cuando finalmente se encontró parada frente al F-16 asignado para su vuelo de verificación, sintió una mezcla de terror y anticipación que no había experimentado desde sus primeros días como piloto estudiante. El mecánico jefe le ayudó con el equipo de vuelo, traje de vuelo, chaleco de supervivencia, casco. Cada pieza se sentía familiar pero extraña, como ropa que había pertenecido a una versión anterior de sí misma. ¿Está lista, capitana?, preguntó el mecánico mientras terminaba las verificaciones finales de la aeronave. María subió la escalera hacia la cabina, sus manos tocando los controles familiares. Era como regresar a casa después de un largo exilio. Los interruptores, las pantallas, la disposición de los instrumentos, todo estaba exactamente donde recordaba. Se abrochó los arneses y comenzó la lista de verificación previa al vuelo. Cada elemento era ejecutado con la precisión automática de años de entrenamiento, pero su corazón latía con la intensidad de alguien enfrentando sus demonios más profundos. Control de torre. Aquí Viper 2003 solicitando autorización para despegue. Transmitió por radio. Viper 2003, autorizado para despegue en pista 21. Vientos del oeste a 15 nudos. María empujó los aceleradores hacia adelante, sintiendo la familiar aceleración del F-16 mientras rodaba por la pista. El punto de no retorno se acercaba rápidamente. Cuando las ruedas se separaron del pavimento, María sintió algo que no había experimentado en 5 años, libertad pura. El F-16 se elevó hacia el cielo azul de Nevada, llevándola de vuelta al elemento donde había nacido para estar. A 10.000 pies de altitud, ejecutó una serie de maniobras básicas, virajes, ascensos, descensos. Cada movimiento era fluido y natural, como si nunca hubiera dejado de volar. Su cuerpo recordaba cada vibración, cada sonido, cada sensación. Control, aquí Viper 2003, transmitió después de 45 minutos de vuelo, solicitando autorización para aterrizaje. Viper 2003, autorizado para aproximación a pista 21. Bienvenida de vuelta al cielo, capitana. Cuando María aterrizó el F-16 con un toque suave y preciso, una multitud se había reunido en la línea de vuelo. Mecánicos, pilotos, personal de tierra. Todos habían venido a presenciar el regreso de una leyenda. Mientras bajaba de la cabina, el coronel Steven se acercó con una sonrisa que ocupaba toda su cara. Capitana González, dijo formalmente, oficialmente la invito a participar en la misión de entrenamiento de mañana como líder de formación. María miró alrededor de las caras expectantes, sintiendo algo que había perdido hacía mucho tiempo. Propósito. No era solo una conductora de camión escondiendo su pasado. Era una piloto, una guerrera, alguien con habilidades que aún podían marcar la diferencia. Sería un honor, señor, respondió, su voz firme y clara.
Al día siguiente, María lideró una formación de 8 F-16 en una misión de entrenamiento que impresionó a los pilotos visitantes de 3 países aliados. Su liderazgo, experiencia técnica y habilidades de vuelo recordaron a todos por qué había sido considerada una de las mejores pilotos de su generación. Después de la misión, el coronel Stevens le hizo una oferta que cambiaría su vida una vez más: regresar al servicio activo como instructora de pilotos de combate. Tenemos una generación de pilotos jóvenes que pueden beneficiarse enormemente de su experiencia, explicó. No solo sus habilidades de vuelo, sino su capacidad para resolver problemas técnicos complejos bajo presión. María consideró la oferta durante varios días. La carretera había sido su refugio, pero el cielo era su hogar verdadero. Y tal vez, solo tal vez, enseñar a la próxima generación de pilotos sería una manera de honrar la memoria del teniente Rodríguez. 3 meses después, la capitana María González fue reinstalada en el servicio activo como instructora jefe de vuelo en la base aérea Nellis. Su historia se convirtió en leyenda entre los pilotos jóvenes. La mujer que había dejado su carrera militar para conducir camiones, solo para regresar cuando su país la necesitaba. Pero María sabía la verdad. No había regresado por su país o por su carrera. Había regresado por sí misma, para demostrar que el trauma no tenía que definir el resto de su vida, y que a veces el camino de vuelta a casa pasa por los lugares más inesperados. En su primera clase como instructora, María se dirigió a un grupo de pilotos estudiantes con una lección que iba más allá de las técnicas de vuelo. Algunos de ustedes pueden pensar que conocen su destino, les dijo. Pueden pensar que saben exactamente dónde los llevará su carrera militar. Pero la vida tiene una manera de llevarnos por caminos que nunca esperamos. Lo importante no es evitar estos desvíos, sino aprender de ellos y usar esa experiencia para ser mejores pilotos y mejores personas. Un estudiante levantó la mano. Instructora, ¿es cierto que usted conducía camiones antes de regresar al servicio? María sonrió, ya no avergonzada de esa parte de su historia. Es cierto, y fue durante esos años en la carretera que aprendí algunas de las lecciones más importantes de mi vida. Aprendí humildad, paciencia, y la importancia de nunca subestimar a las personas basándose en las apariencias. Señaló hacia la ventana donde varios F-16 estaban estacionados en la línea de vuelo. Esas máquinas son increíbles, pero al final del día son solo metal y electrónicos. Lo que las hace especiales son las personas que las vuelan, las mantienen y las apoyan. Y esas personas vienen de todos los lugares, con todas las historias. Durante los meses siguientes, María se convirtió en una de las instructoras más respetadas de la base. Su enfoque único de combinar experiencia técnica con sabiduría ganada en la vida real produjo a algunos de los pilotos más competentes que la Fuerza Aérea había visto en años. Pero quizás lo más importante fue que María finalmente encontró paz con su pasado. El recuerdo del teniente Rodríguez ya no la perseguía con culpa, sino que la inspiraba a asegurarse de que la próxima generación de pilotos estuviera mejor preparada para enfrentar los desafíos que les esperaban. Una tarde, mientras revisaba informes de vuelo en su oficina, recibió una llamada inesperada. Era el sargento mayor que había conocido el día que solucionó el problema del F-10. Capitana, dijo con voz emocionada, pensé que querría saber. Acabamos de recibir un grupo de F-16 nuevos y están experimentando exactamente el mismo problema electromagnético que usted diagnosticó hace 6 meses. Los técnicos de la fábrica han estado trabajando en esto durante semanas sin éxito. María sonrió, sintiendo la familiar oleada de satisfacción que venía con resolver problemas técnicos complejos. Estaré allí en 20 minutos. Mientras caminaba hacia el hangar, reflexionó sobre lo extraño que había sido su viaje. Había comenzado como una piloto de combate élite, se había convertido en una conductora de camión huyendo de su pasado, y ahora había regresado como instructora y experta técnica. Cada etapa de ese viaje había sido necesaria. Los años en la carretera le habían dado perspectiva y humildad. La experiencia de esconderse le había enseñado empatía por otros que luchaban con traumas. Y su regreso al servicio le había demostrado que nunca es demasiado tarde para confrontar los miedos y reclamar la vida que uno está destinado a vivir. En el hangar, un nuevo grupo de mecánicos la esperaba con el mismo tipo de problema que había resuelto meses antes. Pero esta vez María no era una conductora de camión tratando de ocultar su identidad. Era la capitana María González, instructora de vuelo, experta técnica, y alguien que había aprendido que los desvíos en la vida a menudo nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Bien, dijo, colocándose los guantes de trabajo, vamos a ver qué está pasando con estos F-16. Mientras trabajaba en la nueva serie de problemas técnicos, María se dio cuenta de algo profundo. Había encontrado su lugar verdadero. No era solo como piloto, ni solo como técnica, sino como alguien que podía conectar ambos mundos, la experiencia práctica del vuelo de combate con el conocimiento técnico profundo de los sistemas. Los mecánicos trabajaban a su lado con respeto y admiración, pero también con la comodidad de alguien que sabía que estaba en buenas manos. María había aprendido a valorar esas relaciones de una manera que nunca había hecho cuando era una piloto joven y ambiciosa. Instructora, dijo uno de los mecánicos más jóvenes, ¿cómo sabía exactamente dónde buscar? Llevamos 3 semanas con este problema. María sonrió mientras ajustaba una conexión específica. La experiencia enseña patrones.
Pero más importante aún, aprendes a escuchar lo que la máquina te está diciendo. Cada vibración, cada sonido inusual, cada fluctuación en los sistemas, todo te está dando información. Se enderezó y se limpió las manos. Pero la lección más importante que aprendí durante mis años alejada del servicio es que el conocimiento técnico sin humildad es peligroso. Siempre hay más que aprender, siempre hay alguien que puede enseñarte algo nuevo. El sargento mayor asintió con comprensión. Como esa vez que una conductora de camión nos enseñó más sobre F-16 que nuestros manuales. Exactamente, respondió María. Nunca sabes de dónde vendrá la próxima solución o la próxima lección importante. 6 meses después de su regreso oficial al servicio, María fue invitada a dar una conferencia en la Academia de la Fuerza Aérea. El tema era liderazgo bajo presión y adaptación al cambio, pero María sabía que realmente quería hablar sobre algo más fundamental, el valor de los desvíos en la vida. Parada frente a un auditorio lleno de cadetes jóvenes y ambiciosos, María vio reflejos de su yo más joven en sus caras expectantes. Decidió contarles la verdad completa de su historia. Hace 7 años, comenzó, yo era exactamente como ustedes. Tenía mi carrera planificada, mis metas claras, mi futuro trazado. Iba a ser la mejor piloto de combate que la Fuerza Aérea había visto. Y por un tiempo, estaba en camino de lograr exactamente eso. Pausó, permitiendo que las palabras se asentaran. Pero la vida tenía otros planes. Una misión salió mal, perdí a mi compañero de vuelo, y de repente todo lo que había planificado se desmoronó. Me retiré del servicio, cambié mi identidad, y pasé 5 años conduciendo camiones por las carreteras de América, escondiéndome de mi pasado. Pudo ver sorpresa en las caras de los cadetes. Esta no era la historia típica de éxito militar que esperaban escuchar. Durante esos años, muchas personas me habrían considerado un fracaso, un expiloto que no pudo superar el trauma, que había desperdiciado su entrenamiento y talento. Y durante mucho tiempo, yo mismo me veía de esa manera. María caminó por el escenario, haciendo contacto visual con diferentes secciones del auditorio. Pero lo que aprendí durante esos años de fracaso fue invaluable. Aprendí humildad, que no importa cuán experto creas que eres, siempre hay más que aprender. Aprendí empatía, que todos luchan con demonios internos de alguna manera. Y aprendí que a veces los desvíos más inesperados te llevan exactamente donde necesitas estar. Un cadete levantó la mano. Instructora, ¿cómo supo que era el momento correcto para regresar? No lo sabía, admitió María honestamente. El momento se presentó cuando menos lo esperaba. Estaba haciendo una entrega rutinaria, vi un problema que sabía cómo resolver, y decidí ayudar. No fue una gran decisión dramática, fue simplemente elegir hacer lo correcto en el momento correcto. Otra cadete preguntó, ¿se arrepiente de los años que pasó fuera del servicio? María consideró la pregunta cuidadosamente. No, cada experiencia que tuve durante esos años me hizo mejor en mi trabajo actual. Soy una mejor instructora porque entiendo lo que significa luchar con dudas sobre uno mismo. Soy una mejor técnica porque aprendí a valorar el conocimiento práctico. Y soy una mejor persona porque aprendí que el fracaso no es el final de la historia, es solo un capítulo. Al final de su conferencia, María ofreció a los cadetes una última reflexión. Algunos de ustedes tendrán carreras que se desarrollen exactamente como las planean. Otros enfrentarán desafíos y desvíos que nunca anticiparon. Ambos caminos pueden llevar al éxito y al cumplimiento. La clave es permanecer abiertos a las lecciones que cada experiencia puede enseñar, y nunca perder de vista sus valores fundamentales. Después de la conferencia, varios cadetes se acercaron para hacer preguntas adicionales. Una joven cadete en particular capturó la atención de María. Instructora, dijo tímidamente, mi padre también era piloto. Murió en un accidente de entrenamiento cuando yo tenía 12 años. A veces me pregunto si estoy siguiendo este camino por las razones correctas o si solo estoy tratando de conectar con su memoria. María reconoció la vulnerabilidad en la pregunta. Era el tipo de duda profunda que ella misma había luchado durante años. ¿Cómo te sientes cuando vuelas?, preguntó María. Como si perteneciera allí, respondió la cadete inmediatamente. Como si todo lo demás desapareciera y solo existiera el avión y yo. María sonrió. Esa es tu respuesta. Puedes honrar la memoria de tu padre mientras sigues tu propio camino. Lo importante es que sea tu camino, no una imitación del suyo. Esa conversación se quedó con María durante las semanas siguientes. Le recordó por qué había regresado al servicio, no solo para volar otra vez, sino para ser parte de algo más grande que ella misma, para ayudar a formar la próxima generación de aviadores. 1 año después de su regreso, María recibió una asignación especial: desarrollar un nuevo programa de entrenamiento que combinara habilidades técnicas avanzadas con preparación psicológica para el trauma de combate. Era exactamente el tipo de trabajo que utilizaba todas sus experiencias, sus años como piloto de combate, su tiempo alejada del servicio, y su conocimiento técnico profundo. El programa llamado Resilience and Technical Excellence (RTE) se convirtió en un modelo para otras ramas del servicio militar. Combinaba entrenamiento técnico riguroso con ejercicios de construcción de resistencia mental, preparando a los pilotos no solo para volar efectivamente, sino para lidiar con las presiones psicológicas del combate.
Durante el desarrollo del programa, María trabajó estrechamente con psicólogos militares, otros veteranos de combate y expertos técnicos. Era un trabajo desafiante que requería todas las habilidades que había desarrollado a lo largo de su carrera no tradicional. El trauma no es una falla de carácter, explicaba María a cada nueva clase de estudiantes del programa RTE. Es una respuesta humana normal a situaciones extremas. Lo importante es aprender a reconocerlo, procesarlo y usarlo como fuel para volverse más fuerte. El programa produjo algunos de los pilotos más resilientes y técnicamente competentes que la Fuerza Aérea había visto, pero más importante aún, creó una cultura donde buscar ayuda para problemas psicológicos no era visto como debilidad, sino como parte del mantenimiento profesional. 3 años después de su regreso, María fue promovida a mayor y puesta a cargo de todo el programa de entrenamiento de pilotos de combate en Nellis. Era una posición que nunca habría alcanzado si hubiera seguido una carrera militar tradicional. Su experiencia única la había preparado para responsabilidades que ningún entrenamiento convencional podría haber proporcionado. En su oficina, María mantenía 3 objetos que representaban diferentes fases de su vida: su casco de vuelo original de sus días como piloto de combate activo, una foto de su camión de carga de sus años en la carretera, y un modelo de F-16 que sus estudiantes le habían regalado cuando fue promovida. Cada objeto le recordaba una lección importante. El casco representaba sus raíces y su primer amor por volar. La foto del camión representaba los años de crecimiento personal y humildad que la habían transformado. Y el modelo representaba su futuro, formar a otros para que fueran mejores de lo que ella nunca había sido. Un día, mientras revisaba solicitudes para el programa RTE, María se encontró con una aplicación que la hizo pausar. Era de un joven teniente cuyo padre había sido el teniente Rodríguez, su compañero de vuelo que había muerto en Helmand. El nombre lo decía todo: Teniente Michael Rodríguez Jr. María se quedó mirando la aplicación durante largos minutos, sintiendo como el pasado y el presente se conectaban de una manera que nunca había anticipado. El hijo del hombre cuya muerte había definido tantos años de su vida ahora quería entrenar bajo su programa. Decidió reunirse personalmente con el teniente Rodríguez antes de tomar una decisión sobre su aplicación. Era una conversación que sabía sería emocional para ambos. Cuando el joven teniente entró a su oficina, María inmediatamente vio el parecido con su padre. Los mismos ojos oscuros, la misma sonrisa fácil, la misma presencia confiada pero humilde. Teniente Rodríguez, dijo María, indicándole que tomara asiento. Antes de discutir su aplicación al programa RTE, necesito preguntarle algo. ¿Sabe quién soy yo? El teniente asintió solemnemente. Sí, señora. Usted voló con mi padre. Usted estaba allí cuando él murió. María sintió el familiar nudo en la garganta. ¿Y aún quiere entrenar conmigo? Especialmente quiero entrenar con usted, respondió el teniente con voz firme. Mi padre siempre habló de usted como la mejor piloto que había conocido. Decía que si algo le pasaba en combate, no habría nadie mejor para estar a su lado. Las palabras golpearon a María como una onda expansiva. Durante años había cargado con la culpa de no haber podido salvar a su compañero de vuelo. Nunca había considerado que él mismo habría visto las cosas de manera diferente. Teniente, dijo María cuidadosamente, quiero que entienda algo. Su padre murió porque tomó una decisión valiente para salvar vidas civiles. No murió debido a ningún error mío o suyo. Murió como un héroe, haciendo exactamente lo que un piloto de combate debe hacer cuando se enfrenta a una elección imposible. El teniente Rodríguez sonrió. La misma sonrisa que María recordaba de su padre. Eso es exactamente lo que él habría querido que dijera, respondió. Y es por eso que quiero aprender de usted. No solo las habilidades técnicas, sino cómo tomar esas decisiones difíciles con integridad. Esa conversación marcó otro punto de inflexión en la vida de María. Entrenar al hijo de su compañero caído se convirtió en una forma de círculo completo, una manera de honrar el pasado mientras construía el futuro. El teniente Rodríguez resultó ser uno de los estudiantes más dedicados que María había tenido. Combinaba el talento natural de su padre con una madurez emocional que venía de haber crecido conociendo el costo real del servicio militar. Durante su entrenamiento, María compartió historias sobre su padre que nadie más podía contar. Historias de misiones exitosas, de momentos de humor en situaciones tensas, de la dedicación que había mostrado hacia sus compañeros de escuadrón. Su padre tenía un dicho, le contó María durante una sesión de entrenamiento. Decía que el verdadero valor no es la ausencia de miedo, sino actuar correctamente a pesar del miedo. Esas palabras se convirtieron en el lema no oficial del programa RTS, y fueron grabadas en una placa en la entrada de las nuevas instalaciones de entrenamiento. Cuando el teniente Rodríguez se graduó del programa, María sintió una sensación de cierre que había estado buscando durante casi una década. No solo había entrenado a un piloto excepcional, sino que había encontrado una manera de transformar la tragedia en algo constructivo. En la ceremonia de graduación, el ahora recién ascendido capitán Rodríguez se acercó a María con una caja pequeña. Esto pertenecía a mi padre, dijo entregándole la caja. Mi madre quería que usted la tuviera. Dentro de la caja había las alas de piloto del teniente Rodríguez Sr., pulidas hasta brillar. En la parte posterior estaba grabado: para María, el mejor compañero de vuelo que un piloto podría pedir, Monsieur Rodríguez.
María se dio cuenta de que había estado llorando solo cuando sintió las lágrimas en sus mejillas. Él las mandó grabar antes de su última misión, explicó el capitán Rodríguez. Dijo que si algo le pasaba quería asegurarse de que usted supiera cuánto la respetaba. Esa noche, María se quedó en su oficina hasta muy tarde, mirando las alas de su compañero caído y reflexionando sobre el increíble viaje que la había llevado desde ser una piloto joven y ambiciosa, pasando por años de autoexilio, hasta convertirse en la instructora que era ahora. Había aprendido que el valor verdadero no era nunca caer sino levantarse cada vez que caías. Había aprendido que el conocimiento más valioso a menudo viene de los lugares más inesperados. Y había aprendido que a veces los desvíos más dolorosos en la vida te llevan exactamente donde necesitas estar. Al día siguiente María añadió las alas del teniente Rodríguez a la colección de objetos en su oficina. Ahora tenía 4 elementos que representaban su vida: su casco original, la foto del camión, el modelo de F-16 de sus estudiantes y las alas de su compañero caído. Juntos contaban la historia completa de una mujer que había aprendido que el verdadero éxito no se medía en misiones voladas o promociones ganadas, sino en vidas tocadas y legados construidos. María González había comenzado como una conductora de camión escondiendo su pasado. Se había convertido en una instructora que ayudaba a otros a abrazar su futuro. Y en el proceso había descubierto que a veces el camino más largo hacia casa es exactamente el camino que necesitas tomar. Si esta historia te ha inspirado o emocionado, nos encantaría saber dónde en el mundo nos estás viendo hoy. Deja un comentario contándonos tu ciudad o país y si conoces a alguien que como María ha superado grandes obstáculos para encontrar su verdadero propósito. No olvides suscribirte para más historias que celebran la fuerza humana y el poder de los nuevos comienzos.